Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Gracias por acompañarnos este jueves 23 de octubre. Gracias, Ilse García, productora de Dos con Todo, por acompañarme en esta ocasión aquí en la conducción. Buenas noches, Monse. Bienvenida, porque ayer estuvimos aquí con Dulce Olvera. Hoy Dulce Olvera y mañana pues tomó unas merecidas vacaciones, pero nosotros los vamos a acompañar. Bienvenidos a todas y a todos a este Dos con Todo. Gracias, Ilse. Pues hoy les vamos a hablar sobre las declaraciones más recientes de Donald Trump. Otra vez está atacando a México por los grupos del crimen organizado, y no solo a México, vuelve a lanzarse contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien desde el fin de semana lo relaciona directamente con grupos del narcotráfico. Les vamos a dar los detalles de lo que dijo en su última rueda de prensa. Así es, también les vamos a hablar de la reacción de Grupo Salinas luego de que ayer un tribunal de la Ciudad de México pues ya quitó esta barrera para que los acreedores de Estados Unidos puedan ya cobrarle, y pues ahora está pidiendo diálogo. Y bueno, también les vamos a hablar de las reacciones de Alejandro Moreno a este anuncio que hizo el fin de semana el Partido Acción Nacional, pues a romper ya la alianza con ellos, la alianza electoral. Pues vamos a comentarles qué es lo que ha dicho Alejandro Moreno al respecto. Va a estar bueno el programa. Gracias por acompañarnos. Déjenos sus comentarios y empezamos ya con este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a quienes se van sumando al chat, como Gerardo Meléndez, quien nos envió un superchat. Muchas gracias, Gerardo. Nos dice saludos, Monse e Ilse. Le envía también saludos a Dulce. Le está deseando que disfrute este fin de semana largo. Y nos envía ánimos pues para cerrar la semana nosotras dos, Ilse. También Calibán ya está aquí en el chat. Domi García le agradece a Pedro Mellado en Puntos y Comas con la información que nos compartió. María Romero también nos deja aquí su comentario, al igual que Ana G. Tiguerón, Master of Puppets, Mauricio Pérez, quien también nos está aquí saludando. Dice que Dulce se fue en su jet privado. Que nos confirme el lunes si se fue en su jet privado. Rodolfo Salas, Luz María Martínez, gracias por estar conectadas con nosotras. Vamos a arrancar con la información que preparamos para ustedes el día de hoy, este jueves 23 de octubre. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana fueron dados a conocer este día por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y mostraron que para septiembre del 2025 el 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Estos resultados muestran que la percepción de inseguridad aumentó respecto al mismo mes del 2024, cuando estuvo en 58.6%, aunque se mantuvo prácticamente igual frente a junio de este año, que estuvo en un 63.2%. Quienes más se sienten inseguras son las mujeres. El 68.2% de esta población dijo sentirse insegura frente al 56.7% de los hombres. Las ciudades donde la población percibió mayor inseguridad fueron Culiacán, en Sinaloa, en un 88.3%. Le siguió Irapuato, en Guanajuato, con un 88.2%. Chilpancingo, en Guerrero, con un 86.3%. Ecatepec, en el Estado de México, con un 84%, y Cuernavaca, Morelos, con 84.2%. En contraste, las ciudades con menos percepción de riesgo fueron San Pedro Garza García, en Nuevo León, con 8.9%, Piedras Negras, en Coahuila, 15%, la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 15.6%,
Los Mochis, Sinaloa, 19.2%, y San Nicolás de la Garza, Nuevo León, 22.4%. Lo que la población señala es que el miedo se concentra en los espacios públicos. En un 71%, la población dijo sentirse insegura en los cajeros automáticos, el 64% en el transporte público, el 64% también en las calles y un 57% en las carreteras. Los delitos que más ha presenciado la ciudadanía fueron el consumo de alcohol en la vía pública, los robos o asaltos, la venta y consumo de drogas, también los disparos con armas de fuego. Y en cuanto a lo que la población espera sobre cómo evolucionará la inseguridad, el 23% de la población encuestada dijo que cree que la situación empeorará, 34% cree que seguirá igual de mal y solo el 24% confía en que mejorará. Pues esos son los resultados más recientes que da a conocer el INEGI sobre esta encuesta nacional de seguridad pública, y ese dato, Ilse, es el que destaca, que les dábamos al inicio. El 63% de la población considera inseguro vivir en sus ciudades, y en especial las mujeres. Así es, Monse. También hace unos momentos Pedro Mellado en Puntos y Comas nos habló ampliamente de esta encuesta del INEGI, así que si usted se perdió Puntos y Comas, al terminar Dos con Todo, puede también verlo a detalle para ver todos los datos sobre esta encuesta. Y justo hablando en temas de seguridad, el día de hoy se dio a conocer que un empresario citrícola identificado como Javier Vargas Arias fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves en el municipio de Álamo, Temeapache, al norte del estado de Veracruz. De acuerdo con medios locales, Vargas Arias fue atacado por un grupo de hombres armados a bordo de una camioneta mientras caminaba por calles del ejido Jardín Nuevo. Y bueno, los agresores huyeron de dicha zona luego de dejar herido al empresario, quien fue trasladado al Hospital General de Álamo, Temeapache, y donde finalmente, pues lamentablemente falleció. La zona donde fue atacado el productor de naranjas fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado a fin de resguardar el sitio hasta la llegada de la Fiscalía General del Estado, quien ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Y bueno, fue el personal de la Policía Ministerial y peritos especializados quienes recabaron los indicios correspondientes para iniciar la carpeta de investigación. Y bueno, justo este asesinato se suma al del otro líder limonero en Michoacán. Bueno, el productor que fue asesinado el día de esta madrugada producía naranjas, y hace unos días el caso de Michoacán era un líder limonero identificado como Bernardo Bravo Márquez, quien también se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, por lo que era considerado también como un defensor del campo y de los productores de esa región. Y bueno, en ese caso, el cuerpo del líder fue localizado el pasado lunes al interior de su vehículo sobre el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetapes en el municipio de Apatzingán. Esta semana, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ya informó de 2 detenciones por ese asesinato, Monse. Ilse, pues con esta información nos vamos ahora con temas de política. Ya les adelantábamos al inicio del programa que hay reacciones sobre la propuesta del PAN de competir en solitario, ya dejando al PRI. Bueno, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente de ese partido del PRI, se pronunció acerca de la decisión del PAN de no continuar con su alianza electoral para el 2027. Alejandro Moreno calificó a los panistas de cobardes y aseguró que romper esta alianza solo beneficiará a Morena. Les voy a compartir lo que dijo Alejandro Moreno a medios de comunicación en el Senado. Ahora resulta que en lugar de aguantar, tener carácter como lo ha hecho el PRI, enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena, como lo estamos haciendo los priistas, como lo está haciendo un servidor, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI. Bueno, palabras muy al estilo de Alejandro Moreno. Y también recordó que el candidato a la presidencia del 2024, su candidata, así como el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, fueron propuestas del PAN y que fueron en coalición, como una manera de decir, pues no nos echen la culpa, ¿no?, por los resultados.
También acusó que desde el PAN tienen miedo a ser señalados por corrupción y aunque han sido sus aliados, les echó en cara señalamientos por corrupción que los relaciona con el llamado cártel inmobiliario. Alejandro Moreno dijo lo siguiente: lo que no puede ser es que haya miedo de que les peguen 2, 3 apretones y les dicen el cártel inmobiliario, los vamos a perseguir y ahí se echan para atrás muertos de miedo. Bueno, está llamando a no romper la alianza, pero pues aprovecha para atacar a sus exaliados, a los panistas. Hay reacciones también desde el PAN. El diario Expansión recoge hoy la postura de Jorge Romero, dirigente del PAN, acerca de estas declaraciones de Alejandro Moreno. Expuso: yo no me voy a clavar con esto porque sería un deleite para el oficialismo, no va a ser un tema, no lo es tan relevante para mí, es una lástima esa reacción porque lo que dices en público se queda para siempre, ya no hay vuelta atrás, es una pena porque nadie habló de culpas. Es lo que está comentando Jorge Romero ante las declaraciones de Alejandro Moreno, que está llamando cobarde a los panistas. Lo que es cierto es que esta alianza electoral, aunque Alejandro Moreno insiste en defenderla, pues no ha dejado buenos resultados ni para el PRI ni para el PAN. Aquí les hemos informado cómo en 2021, el primer año que compitieron en alianza el PRI, PAN y PRD, el PRI perdió 8 de los 12 estados que gobernaba: Colima, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En 2022 perdió en Hidalgo y Oaxaca. En 2023 dejó de gobernar el Estado de México, que era uno de sus principales bastiones, y ahora solo gobierna Coahuila y Durango. Para el PAN tampoco sirvió esta alianza. En 2018 gobernaban en 11 entidades, ahora solo encabezan 4, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. Y es importante recordar que en estos estados, el año pasado en la elección federal, solo en Aguascalientes, la candidata presidencial que impulsó el PAN, Xóchitl Gálvez, ganó únicamente en Aguascalientes. Bueno, pues esos son los datos, Ilse, para recordar, y las declaraciones que hacen estos dos líderes del PAN y del PRI. Así es, Monse. Justo Alejandro Moreno incluso comparte esta entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva, donde él dice que lo que no se puede permitir es que los panistas se echen para atrás en la construcción de la coalición, solo por miedo, dice él. Dice que el gobierno les está metiendo calambres. Entonces sí, su discurso ha sido mucho de ofender, ¿no? Y bueno, él dice también que el pueblo de México sabe que el PRI es la oposición firme frente al desastre de Morena. Entonces, pues sí, tardó unos días también en responder a lo que se llevó a cabo el fin de semana, que fue pues el anuncio de la nueva imagen del PAN, del nuevo logo, y también pues el anuncio que venía del líder del PAN, Jorge Romero, quien dijo: ya no hay más alianzas, ¿no? Sí, tardó porque ya ves que nos informaba también esta semana Dulce Olvera de cómo se la pasa de viaje Alejandro Moreno, y bueno, ya que regresó ya da su reacción. Ah, cierto. Sí. Es que andaba de viaje, ese era el punto. Y bueno, vamos, Monse, con otro impresentable, porque vamos a informarles sobre la reacción de Grupo Salinas a esta información que se dio a conocer aquí en exclusiva en Sin Embargo el día de ayer, y es que un tribunal en materia civil de la Ciudad de México revocó una sentencia a favor de Ricardo Salinas Pliego para evitar que pagara un adeudo de $580 millones a los acreedores extranjeros. El día de hoy por la mañana, Grupo Salinas ya emitió un comunicado en el que afirmó estar abierto al diálogo con los acreedores de Estados Unidos. En este comunicado, este grupo detalló: en relación con una resolución reciente de un tribunal de la Ciudad de México, emitido en el marco del proceso de negociación entre TV Azteca y un grupo de tenedores de notas en Estados Unidos, reiteramos nuestra total disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes y acorde con la realidad de nuestra industria en México y el mundo. Hacemos nuevamente un llamado a este grupo de acreedores a retomar el diálogo y evitar prolongar innecesariamente este proceso. Bueno, también añade que manifiestan que la decisión de dicho tribunal, además de ser contraria a derecho,
se refiere a una cuestión meramente accesoria, sin incidencia en el núcleo del debate ni implicación alguna respecto del fondo del caso. Y bueno, finaliza diciendo que dicha decisión no altera ni menoscaba la solidez de sus planteamientos principales y mantienen, dice, plena confianza en que una vez analizados los argumentos de fondo, prevalecerá la correcta interpretación del derecho toda vez que, dicen ellos, nos asiste la razón tanto ética como jurídica. En este comunicado, Grupo Salinas habla de retomar un diálogo que en realidad, de acuerdo con lo que le han dicho también los representantes de estos acreedores a nuestra compañera Dulce Olvera de aquí de Sin embargo, pues es que ellos ya están buscando más bien un diálogo con el gobierno de México, porque lo que ha hecho Grupo Salinas es mantenerse con este escudo que les había dado este juez, con un argumento tan chafa como es que la pandemia aún no terminaba y que ellos pues no podían avanzar en cobrarle al Grupo de Salinas Pliego por este argumento, y ahora Grupo Salinas dice que hay que retomar el diálogo, ¿no? Entonces, pues ya con esta reacción de Grupo Salinas de sí, estamos abiertos al diálogo. El día de hoy también le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina sobre este fallo de este tribunal, y ella dice lo siguiente, que pues sí es una resolución que está en la Ciudad de México, y dice, hay otras que también vienen en camino que tienen que ver, por supuesto, con los adeudos que tiene Salinas Pliego, pero en México. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy la presidenta al respecto. ¿Cuál es su opinión? Una resolución que está en la Ciudad de México. Recuerden que este empresario, durante la época de la pandemia, no sé si es exactamente un amparo, no lo creo porque no es federal, hace un recurso jurídico a un juez en la Ciudad de México para decir que por la pandemia no está en condiciones de pagar sus deudas en Estados Unidos. En aquella época le dan razón, y empresarios estadounidenses abren un arbitraje en México de por qué opina el Estado mexicano referente a esto. El día de ayer, digamos que lo que hacen es revisar nuevamente el caso y decir, pues no, ya no tiene razón, sí tiene que pagar, porque una cosa es la pandemia y otra cosa es ahora. En pocas palabras, ese es seguro va a sacar al rato un tuit diciendo que no es cierto, pero ese es el informe que nos dieron de lo que está ocurriendo. Todavía tiene otros procedimientos también en los tribunales de la Ciudad de México. ¿Y cree que corran la misma suerte? ¿Perdón? ¿Cree que corran la misma suerte? Pues tienen que resolver en los siguientes días, semanas, sobre este tema. De resolver en sentido contrario, pues entonces ya no es válido, digamos, la controversia, el arbitraje ¿por qué? Porque ya se resolvió de parte de estos juzgados. ¿Ya tiene fecha para la cita con los acreedores? Estamos esperando a que se resuelva este tema, a ver cómo resuelve el Tribunal de la Ciudad de México para tener esa reunión. Le pedí a la Procuradora Fiscal y al Secretario de Hacienda pues que sean ellos quienes atiendan a quienes nos pidieron esta reunión. Como ocurre también en los casos que tiene Salinas Pliego aquí en México, en semanas pasadas él también estaba hablando de vamos a dialogar. Lo bueno es que la presidenta ya dejó muy claro que el diálogo no es con su gobierno, o bueno, no es específicamente con ella, sino ya con el SAT. Y bueno, acá también en el caso de Estados Unidos dicen, no, si nosotros queremos seguir dialogando. Hay unos comentarios que es importante destacar, dice por ejemplo Rodolfo Salas, y si no le puedo pagar Electra, ¿puedo dialogar? También hay otro de, se me estaba perdiendo por aquí, pero lo teníamos. El de María Romero, que nos dice, todos los que tienen cuenta en Electra, que se organicen y demanden un diálogo. Pues ahí está. Lo bueno es que es importante, Montse, dejar claro que al menos en México se le ha dicho
aquí ya no se va a dialogar y que también es importante que con este fallo del tribunal se le quita ese peso a México, que los acreedores querían a través del TEMEC que México también se hiciera responsable de eso y pues ¿cómo le íbamos a estar pagando todos los mexicanos esa deuda a Salinas Pliego? Entonces, ojalá también en los casos de México con el SAT, pues ya vayan avanzando porque ya lleva varias semanas la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte, y qué está pasando con esos casos. Sí, Ilse, y sobre todo porque pues son años los que han pasado, los que ha prolongado el Grupo Salinas con estos amparos, pues el pago de todo lo que debe al SAT. Y vamos ahora a cambiar de información. El día de hoy, en Sin embargo MX, publicamos un reportaje de nuestro jefe de información, Obed Rosas, quien hace un análisis de el dinero que reporta Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y actual legislador de Morena. Desde que asumió la gubernatura de Tabasco en 2019 hasta su llegada al Senado en 2025, Adán Augusto López ha pasado de reportar casas, vehículos, locales y joyas a reconocer solo 2 terrenos heredados, pese a los ingresos millonarios y propiedades que ya ha asegurado antes que tiene. Por ejemplo, cuando Adán Augusto Hernández López llegó a la gubernatura de Tabasco, dijo tener una casa de 564 metros cuadrados que compró al contado en 2008 cuando era diputado local. Una casa que costó 8.300.000 pesos. 2 locales comerciales, uno por 650,000 pesos y otro por 1,000,000 pesos. 6,000 pesos, los cuales ya no aparecen en su última declaración como gobernador ni en ninguna otra declaración. Esta semana el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción pidió una investigación profunda sobre las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del senador morenista Adán Augusto López. Vamos a ver el siguiente video que elaboró la unidad multimedia de Sin embargo con información de Obed Rosas. La evolución patrimonial de Adán Augusto López Hernández desde su gubernatura en Tabasco en 2019 hasta su cargo como senador en 2025 presenta numerosas inconsistencias. En su declaración más reciente afirmó poseer solo 2 terrenos heredados y carecer de vehículos o bienes inmuebles, lo que contradice su historial patrimonial previo. Al asumir la gubernatura en 2019, declaró una casa de 564 metros cuadrados comprada al contado en 2008 por 8.3 millones de pesos y 2 locales comerciales adquiridos por 650,000 y 1,006,000 pesos. Estos inmuebles desaparecieron de sus declaraciones posteriores sin explicar su enajenación. En 2019, como gobernador, reportó un sueldo mensual de 104,999 pesos y 4,680 pesos por otros ingresos. Al año siguiente declaró el mismo salario e ingresos adicionales por 2.7 millones de pesos por arrendamiento y 211,330 pesos por otros conceptos. En 2021, mediante una declaración de modificación, informó haber adquirido al contado un terreno de 6,956 metros cuadrados por 1 millón de pesos en 2020. Sus locales comerciales no volvieron a ser mencionados. Ese año reportó un salario anual de 1,519,110 pesos. Por actividad financiera, 273,828 pesos y por arrendamiento 3,103,448 pesos. En su última declaración como gobernador, indicó una remuneración mensual neta de 938,158 pesos, 140,880 pesos por actividad financiera y 2.4 millones por arrendamiento. Al inicio de su mandato también había declarado joyas, metales y menaje por un valor de 6,947,192 pesos. Respecto a vehículos, en 2019 reportó 3 unidades compradas al contado, una Toyota Highlander 2013, un Jetta 2015 y una Suburban 2014.
En 2021 ocultó temporalmente esta información, pero luego la reinstauró. Como secretario de Gobernación solo declaró la Highlander y el Jetta, y al llegar al Senado en 2024 únicamente reportó la Toyota Highlander. En su etapa como secretario de Gobernación, su declaración inicial de octubre de 2021 mostró una remuneración mensual neta de 110,877 pesos, 34,228 pesos de un fondo de inversión y 300,000 pesos por arrendamiento. Para 2022, reportó un ingreso anual neto de 1,635,795 pesos por su cargo, 687,827 pesos de fondos de inversión, 101,619 pesos de otra actividad financiera y 3.6 millones por arrendamiento. Existen discrepancias sobre otros ingresos privados. Aceptó haber recibido 79 millones de pesos de empresas privadas en 2023 y 2024, pero sus cifras específicas suman 47,167,000 pesos, creando una diferencia de 31 millones. Sus declaraciones como senador en 2024 y 2025 solo registran ingresos públicos, sin reflejar estos montos privados. En su última declaración senatorial, negó poseer su casa y terreno anteriores. En su lugar, reportó 2 terrenos heredados en septiembre de 2024, uno de 1,673 metros cuadrados, valorado en 2.761 millones de pesos, y otro de 433 metros cuadrados por 777,726 pesos. No especificó la ubicación de estos ni justificó la desaparición de sus propiedades anteriores. En las últimas semanas, Estados Unidos ha atacado embarcaciones que señala por traficar narcóticos. Más recientemente, este jueves 23 de octubre, acusa al gobierno mexicano por su relación con el crimen organizado y también atacó de nueva cuenta al gobierno de Colombia. Les vamos a dar los detalles en este Con Todo. Pues esta semana hemos escuchado al presidente Donald Trump seguir con los ataques a países de América Latina. Se ha enfocado en calificar a grupos del crimen organizado como terroristas y ha señalado directamente al presidente de Colombia y al gobierno de México. Esta tarde, la tarde de este jueves 23 de octubre, el presidente estadounidense afirmó que México está siendo gobernado por cárteles de la droga, además de prometer que su gobierno desplegará acciones militares en tierra contra estas organizaciones. El presidente dijo: México está gobernado por los cárteles. Le tengo un gran respeto a la presidenta, una mujer que creo que es una tremenda mujer, una mujer muy valiente, pero México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos de eso. Realmente respeto a la presidenta, respeto a mucha gente de allí, pero muchos líderes temen en su propio país porque esos cárteles están gobernando. Eso es lo que plantea el presidente Donald Trump, que se parece mucho también a lo que han dicho en Fox News, pues legisladores como Lili Téllez o Alejandro Moreno, este discurso de que en México gobierna el crimen organizado. En este mensaje que da Donald Trump este jueves, criticó, como lo ha hecho en los últimos días, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y prometió que tomará acciones por tierra contra organizaciones que trafican narcóticos hacia Estados Unidos. También planteó la posibilidad de pedir la autorización del Congreso. Esto fue lo que declaró. Incluso por tierra están preocupados porque les dije que serán los siguientes. La tierra será lo siguiente y podemos ir al Senado, podemos ir al Congreso a decirles sobre esto, pero no puedo imaginar que tengan un problema con esto. Creo, ya que estamos aquí, que es una buena idea, y se refirió a Pete Hegseth, secretario de la Defensa. Dijo que le pidió ir al Congreso y contarles de esto.
Recuerden que Donald Trump ha dicho en distintas ocasiones que su país está en guerra contra los cárteles del narcotráfico y ha designado a estos cárteles como grupos terroristas. Hoy abiertamente expuso que su intención es matar a más personas. Lo que dijo es: vamos a matar a las personas que traigan drogas a nuestro país. Donald Trump ha cumplido con estas amenazas. Al menos 37 personas han muerto en los ataques de Estados Unidos contra barcos en aguas del Caribe y más recientemente en el Pacífico. Desde Estados Unidos han justificado estos ataques porque señalan que se trata de personas relacionadas con el narcotráfico, pero esta es pues únicamente la versión de Estados Unidos. Esas acciones militares de Estados Unidos comenzaron desde el 2 de septiembre, después de un despliegue militar de al menos 6,000 militares, y los ataques han escalado las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Este país, Venezuela, asegura que Estados Unidos está preparando una intervención para derrocar a Nicolás Maduro. Y no es algo que únicamente señala Venezuela. Ayer también aquí en Sin embargo les hablamos de un texto que publica el periodista Jonathan Blitzer de The New Yorker y plantea que le preguntó a un alto exfuncionario de la Casa Blanca si es descabellado imaginar una invasión estadounidense de Venezuela, y la respuesta por ahora fue afirmativa. Eso es lo que narró el periodista Jonathan Blitzer en este texto que se titula El verdadero objetivo de la guerra de Trump contra los barcos narcotraficantes. También un texto en donde se narra cómo Donald Trump ha querido bombardear México desde su primer mandato, pero pues no ha podido por la negativa que tienen de parte de su gente más cercana. Hay que recordar incluso que Mark Esper, su anterior secretario de Defensa, ha narrado en sus memorias cómo Trump le preguntó en distintas ocasiones si podía lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de droga, algo que pues no avanzó en su primera administración, pero que sí ha dicho Donald Trump que es algo que le interesa. Y ya escuchamos con Venezuela, pues no cierra esta posibilidad de seguir atacando directamente a este país. Hoy Donald Trump, además de hablar de México, pues se enfocó en Colombia. Recuerden que desde el fin de semana acusó al presidente de este país, Gustavo Petro, de ser un narcotraficante. Ayer lo llamó un matón y anunció que suspenderá el pago de subsidios a Colombia. Ayer también el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que Estados Unidos atacó otra embarcación, pero esta vez en la costa del Pacífico sudamericano. Los otros 7 ataques que ha cometido Estados Unidos han tenido como objetivo embarcaciones en el Caribe. Estados Unidos describió a los tripulantes como narcoterroristas. En este video que estamos viendo fue compartido desde el día de ayer por el secretario de Defensa de Estados Unidos. Es el 8º ataque conocido de ese país contra una embarcación, y en este último ataque 2 personas a bordo murieron. Recuerden que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado en contra de estos ataques. Incluso en uno de los mensajes que emitió hace unos días, pues estaba señalando a Estados Unidos por estos ataques que no están justificados y en donde murió, de acuerdo con esta información, un pescador que no tenía relación con el crimen organizado. Hegseth escribió en redes sociales que el Departamento de Defensa de Estados Unidos llevó a cabo este último ataque por orden del presidente Trump. También compartió un video del impacto a esta embarcación, y pues vemos como otros videos que han compartido cómo la embarcación, pues después de ser atacada, es envuelta en llamas.
Trump ordenó desde ayer cortar la ayuda económica y subsidio a Colombia y ha calificado pues a Gustavo Petro como un mal tipo que produce mucha droga. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Colombia? Hoy, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó la destrucción de esta embarcación, de la embarcación más reciente. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores criticó la acción e hizo un llamado al gobierno estadounidense a terminar los ataques y le pidió respetar las normas que dicta el derecho internacional. En este comunicado expuso: el gobierno nacional reitera su llamado al gobierno de Estados Unidos a dialogar a través de los canales diplomáticos para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra las drogas en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas. No solo el gobierno de Colombia se ha pronunciado en contra de estos ataques de Estados Unidos a embarcaciones. También organizaciones que defienden los derechos humanos han cuestionado la desproporción de estos ataques, los consideran ejecuciones que violan el derecho internacional. Han puesto como ejemplo el ataque que se registró el pasado 16 de octubre, en el que 2 personas murieron y 2 sobrevivieron. Uno de ellos fue liberado en Ecuador porque no encontraron evidencias de sus vínculos con el narcotráfico. En este contexto es que más de 60 organizaciones han enviado una carta al Congreso de Estados Unidos para pedirle que detenga la escalada militar y señalan pues que deben frenarse estos ataques en el Caribe. Lo que señala esta carta es su preocupación por las reiteradas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados. No solo estas organizaciones se han pronunciado, no solo el gobierno de Colombia. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre estos ataques a las embarcaciones y sobre lo que ha dicho Estados Unidos acerca del gobierno de Colombia, de Gustavo Petro. La presidenta se pronunció en contra y también dijo que ya expuso directamente al gobierno de Estados Unidos su posición sobre el tema. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana. Solo preguntarle su opinión también. Bueno, pues hay un nuevo frente en el Pacífico. Bombardea a Estados Unidos a 2 supuestas narcolanchas. Finalmente es el Caribe, es Latinoamérica. ¿Usted qué opina de toda esta embestida? Si México tiene también que tomar alguna protección en particular. ¿Qué opina de todo esto, por favor? Bueno, pues obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Hay pues leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a una presunto transporte de droga de manera ilegal o armas o en aguas internacionales. Y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente. Está bien calificativos como los que se han estado utilizando últimamente entre presidentes, el calificativo que usa el presidente Trump contra el presidente Petro. ¿Está de acuerdo en ese tipo de lenguajes? Pues cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar, digamos, algún debate internacional, ¿no? O en la relación con Estados Unidos. Nosotros hemos elegido, en primer lugar, la defensa de nuestros mexicanos, de nuestros compatriotas en Estados Unidos, y hemos elegido, defendiendo nuestros principios, nuestra soberanía, un esquema de diálogo franco con el gobierno de los Estados Unidos, buscando un acuerdo. Esa es, digamos, la manera en que nosotros hemos trabajado, sin renunciar nunca a nuestros principios de soberanía, libre determinación y autodeterminación del pueblo de México. Incluso modificamos la Constitución para fortalecer el sentido de soberanía en el artículo 40 de la Constitución frente a cualquier intervencionismo o injerencismo. Pero bueno, pues cada presidente tiene su estilo, ¿verdad? Entonces nosotros hemos establecido ese mecanismo.
Bueno, aquí en el chat nos dejan sus comentarios y pues nos hablaban de la importancia de que México se pronuncie acerca de estos ataques a embarcaciones, y escuchamos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Asegura que ya expuso directamente al gobierno estadounidense que está pues en contra de estos ataques directos, Ilse. Así es, Dulce, porque Monse, perdón. No te preocupes. Porque justo estos ataques a estas lanchas se han dado tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y bueno, hace unos días se publicó, sin embargo, este reportaje de The New Yorker, donde se plantea que Donald Trump está atacando a Venezuela porque en su primer objetivo era atacar a México, pero funcionarios de su gobierno pues no le han dado la luz verde, digamos, pues por lo que significaría un ataque a México, bueno, a los cárteles mexicanos, pero lo que significaría invadir esta soberanía nacional, que justo pues la presidenta ha sido muy clara en que no se va a permitir. Pero bueno, vamos a hablar igual en temas de información y en temas que tienen que ver también con México y Estados Unidos. Y es que esta noche el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que como resultado de las labores de investigación, cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024, autoridades mexicanas del gobierno de México detuvieron justamente en la Ciudad de México a Shidon N., identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una notificación roja de la Interpol. Sin embargo, el 11 de julio de 2025 se fugó de las autoridades mexicanas después de que un juez lo beneficiara con la medida de prisión domiciliaria, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales. Como se dio a conocer, este ciudadano de origen chino fue detenido el pasado 31 de julio en Cuba. Y bueno, el secretario de Seguridad está informando que ya en Cuba, junto con otras 2 personas, fue detenido el 31 de julio y el día de hoy fue entregado por las autoridades de Cuba a las autoridades de Estados Unidos como resultado de las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República en un operativo encabezado por la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Cancillería y bueno, justamente más bien las autoridades mexicanas ya lo llevaron directamente a Estados Unidos. Y bueno, ¿quién es este personaje? De acuerdo con la DEA, la organización que lidera Shidon Shan tiene su base en las ciudades de Los Ángeles, de California y Atlanta, además de redes en Centroamérica, Sudáfrica, Europa y Asia. Y bueno, en 2022 la Corte Federal de Distrito de Atlanta giró una orden de aprehensión en su contra, señalándolo como responsable de la exportación, transporte y distribución de más de 1,000 kilos de cocaína, 1,800 kilos de fentanilo y más de 600 kilos de metanfetaminas, además de manejar más de $150 millones anuales en ganancias derivadas del narcotráfico. Shidon Shan permaneció bajo vigilancia tras ser detenido en México y bueno, ya luego que un juez le dio prisión domiciliaria, pues permanecía bajo vigilancia de la Guardia Nacional en su residencia de Lomas de Padierna en la alcaldía Tlalpan, donde cumpliría justo esta prisión preventiva domiciliaria hasta que el 11 de julio de este año logró escapar. Según reportes, 3 personas ayudaron al capo a salir a escapar por un túnel que conectaba su casa con otra propiedad contigua. Luego de confirmarse que esta fuga, se dio alertamiento a la Organización Internacional de la Policía Criminal, quien emitió la ficha roja para localizar y detener a Shidon Shan, quien finalmente fue detenido en La Habana, Cuba. Y bueno, el día de hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que ya las autoridades mexicanas trasladaron a este sujeto a Estados Unidos. Sí, Ilse, gracias. Esta es información que compartió recientemente el secretario Omar García Harfuch. Entonces, pues es lo que les compartimos este día. ¿Qué hora lo escribió? A las 8, unos minutos antes de las 8 es que informa de esto el secretario Omar García Harfuch. Y vamos ahora con otra información que preparamos para ustedes al cierre. En redes sociales se difundió un video en donde se observa a habitantes del municipio de Álamo, en Veracruz, reclamando y corriendo
a la presidenta municipal de Álamo, Blanca Lilia Arrieta Pardo, por su respuesta tardía a la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias que afectaron a esta comunidad. Incluso le aventaron lodo para que se fuera. En este video que se difundió en redes sociales se pudo ver cómo los habitantes de la colonia Pantepec le reclamaron a la funcionaria porque dijeron que visitó la comunidad 14 días después de que las lluvias dejaron estas inundaciones y otras afectaciones a sus habitantes. Le exigieron a la presidenta municipal que se retirara al grito de fuera y también le lanzaron bolas de lodo. Le reclamaron pues que tardara tanto en responder después de que se desbordó el río Cazones. Estas inundaciones han dejado no nada más en Veracruz, sino en Hidalgo, en Puebla y Querétaro a 79 personas fallecidas, otras 19 permanecen desaparecidas. De acuerdo con el último reporte del Gobierno de México, estamos viendo pues cómo la gente corrió a la presidenta municipal de Álamo, incluso una mujer le gritaba pues que quería ensuciarla porque se veía incluso muy limpia, ¿no? Y pues vemos cómo la gente sigue de esos últimos días, pues no ha dejado de limpiar como puede sus hogares. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Veracruz, visitó Poza Rica. Ahí anunció que se construirá un muro de contención para evitar una tragedia similar en el futuro. Un muro para evitar que se desborde de nueva cuenta el río Cazones. La presidenta dijo, lo que queremos es que Poza Rica quede mejor que lo que estaba antes de esta inundación. Tenemos que desasolvar el río porque ha perdido su capacidad de almacenamiento. Entre la Conagua y la Secretaría de Marina van a empezar poco a poco y además el muro y todo lo que se tenga que hacer para evitar que vuelva a ocurrir una situación como esta. En esta visita estuvo acompañada por la gobernadora del estado, Rocío Nale, por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y el director de la Conagua, Efraín Morales López. Esta necesidad de un muro, específicamente con el río Cazones, no es nueva. Ya autoridades municipales habían advertido de la urgencia de este muro. Incluso el plan de desarrollo de Poza Rica del 2018 al 2021 indicaba que era prioritario construir un muro en el río Cazones para prevenir las inundaciones. La obra no se terminó, pese a que, como les hemos informado acá, Sin embargo, el actual alcalde del partido Morena, Fernando Luis Remes, ya había asegurado desde el diciembre del 2023 que hablaría con la Conagua para reanudar el trabajo y evitar pues así el desborde del río Cazones. Pues esa es la información, Ilse. Estamos viendo pues a los habitantes de Álamo, de la colonia Pantepec, molestos con la presidenta municipal, pero pues también este otro anuncio que se hace del gobierno federal de cómo responderán para evitar que se vuelva a desbordar el río Cazones. Así es, Monse, y bueno, el día de hoy, como bien decías, la presidenta hizo recorridos por las zonas afectadas de Veracruz para supervisar la entrega de apoyos a los damnificados, y a la que también le tocó reclamo fue a la gobernadora Rocío Nale. Una señora también le dijo a la presidenta, cuando la presidenta se le acerca a conversar con ella, esta señora que estaba en silla de ruedas, le dice que la gobernadora le prometió ayuda y nunca la ayudó. Y luego entonces en este video pues se observa cómo la gobernadora se acerca y le dice, ¿cuándo no ayude? Y bueno, a final de cuentas yo creo que también la actitud de los funcionarios en este tipo de tragedias como lo que está ocurriendo allá en Veracruz, pues deben de tener un temple bastante fuerte para responder incluso a la gente de manera amable, porque a lo mejor puede ser que la señora se confundió, puede ser que haya ahí algo malinterpretado, pero a final de cuentas creo que si la presidenta lo está haciendo, de sentarse, escucharlos, de ver qué les hace falta, de también en días pasados como se dio otro caso de que le decía que un presidente municipal no estaba trabajando y ella dice, le creo yo a la gente, pues creo que todos deben de andar en ese mood más que como, no me acuses, ¿no? Entonces... Sí, pues con más paciencia y empatía, porque son personas que perdieron no solamente las cuestiones materiales, ¿no? Como
la cama, tu estufa, tu refrigerador. Estamos hablando de que también perdieron fotografías familiares, recuerdos. No es nada sencilla la situación por todo lo que está pasando la gente en Veracruz. Entonces, pues sí, sobre todo lo que se espera es empatía. Sí, y si la presidenta lo está haciendo, está poniendo el ejemplo de ir, escucharlos, de ver qué requiere la gente, pues todos los funcionarios yo creo que la acompañan, incluidos gobernadores, presidentes municipales, sus propios funcionarios, pues deben ir con esa misma actitud de, a ver, con calma, escuchar qué no está pasando. Pero bueno, ahí está lo que ocurrió el día de hoy en Veracruz, donde la gente sí sigue muy afectada, donde hay lugares que incluso todavía las casas están llenas de lodo, donde todavía no han podido ni siquiera regresar a sus hogares. Pues sí debes, como tú lo mencionabas, Monse, tener mucha empatía de lo que ellos están viviendo y de la desesperación que tienen, que a veces por eso llegan con esos reclamos, ¿no? De es que no están haciendo nada, porque imagínate, si tú perdiste tu casa y apenas van llegando a ayudarte, a lo mejor ya empezó el proceso de limpieza, a lo mejor ya llegaron los apoyos, pero sí debes de ponerte en los zapatos de tú no tienes tu casa, ¿no? Entonces esa desesperación pues va a ser más grande que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, conforme avancen los días. También, sí. Exactamente. Pero bueno, como en este espacio ya es costumbre despedirnos con una nota más amable, el día de hoy les vamos a presentar este video de esta alianza de Sin embargo con la Deutsche Welle sobre las mariposas monarcas. Y bueno, Monse, ¿tú sabías que algunas mariposas monarcas pueden vivir hasta 8 meses y recorrer hasta 5,000 kilómetros en su migración? No. Bueno, sabemos que sí se avientan recorridos muy largos para llegar, por ejemplo, a la hibernación acá en México y tal. Y bueno, es una verdadera hazaña para un insecto. Y una de estas increíbles viajeras recibió ahora un trasplante de ala en un centro de Nueva York para poder volver a volar. Imagínate. Y es una historia positiva y qué bueno que nos pudimos despedir hoy con una noticia así, aquí al cierre. Gracias por acompañarnos. Antes de dejarles con este video, le agradecemos a Miguel Ayala que nos envió un superchat para todo el equipo de producción y también nos envió saludos aquí a todos en el chat. David Estrada también nos deja un comentario. Dice que tiene 60 años residiendo en California. Nos escribe desde allá. También Mauricio Pérez. Pues gracias por acompañarnos. Aquí les vamos respondiendo. Mientras les dejamos con este video sobre este trasplante de ala a una mariposa monarca. A esta mariposa le hicieron un trasplante de ala. En un centro de naturaleza en Nueva York, los expertos le dieron una segunda oportunidad a una mariposa monarca. Primero ajustaron el ala de otra mariposa que había fallecido al tamaño correcto. Luego, con cemento especial y un poco de almidón de maíz, la fijaron con cuidado al ala de la mariposa lesionada y con un suave empujón emprendió el vuelo nuevamente. Este trasplante ha inspirado a gente de todo el mundo a cuidar y a salvar más mariposas. Una historia que nos recuerda que siempre hay segundas oportunidades. El reportero es el periodista que investiga y revela. Y sin embargo, en nuestro trabajo, los hallazgos son muchos. Una opinión muy breve puede ser también un ángulo distinto, algo que no cabe en un reportaje, pero que merece ser contado. De ahí nace Lo dice el reportero. Son videos cortos, directos, con información noticiosa o de contexto. Con un punto de vista editorial claro, el del o la periodista que conoce del tema. Aquí lo importante es la mirada de las y los reporteros.
la experiencia, la interpretación, el análisis inmediato de lo que está pasando. Eso es, lo dice el reportero. Directo, breve, contundente. Ya nos íbamos, pero tuvimos que regresar porque hay información de última hora muy importante. Todavía no está muy claro, pero les vamos a detallar lo que hay hasta este momento. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de publicar en su red Truth Social el siguiente mensaje. La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá utilizó fraudulentamente un anuncio falso en el que Ronald Reagan hablaba negativamente sobre los aranceles. El anuncio era por $75 millones. Lo hicieron solo para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales. Y añade, los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Debido a su comportamiento atroz, se dan por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá. Gracias por su atención a este asunto y ya firma presidente Donald Trump. Y bueno, pues es un anuncio súper fuerte porque recuerden que está por comenzar la negociación del Telecan. En este momento, en este mensaje, Donald Trump dice, las negociaciones comerciales con Canadá se dan por terminadas. Obviamente no habla nada de México, pero ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver en las siguientes horas qué más información empieza a fluir al respecto, Monse. Sí, es información en desarrollo. La agencia AP pues también retoma justo esta información que se da a conocer en redes sociales y retoma este señalamiento desde Estados Unidos. Dice la agencia AP, el presidente Trump informó que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a la transmisión reciente de anuncios televisivos en los que se manifiestan en contra de los aranceles de Estados Unidos, los cuales calificó como un comportamiento atroz con el fin de influir en las decisiones de los tribunales federales estadounidenses. La agencia AP también agrega, la publicación se produjo después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump. Es la información que comparte hace unos minutos la Associated Press, la agencia de noticias estadounidenses, y pues sí, Ilse, se da en un contexto de tensión entre Canadá y Estados Unidos. Apenas a inicios de mes, el presidente Donald Trump hablaba de que estaba esperando que su país, o sea, Estados Unidos y Canadá, llegarían a un acuerdo de aranceles, pero estaba planteando acuerdos separados entre México y Canadá. Desde México se ha dicho que va a buscarse pues el acuerdo entre los tres, México, Canadá y Estados Unidos, pero a inicios de mes, nada más para recordarles, pues Donald Trump estaba insistiendo en esta cuestión de negociar por separado. Así es, Monse. Y bueno, sí hay otro dato importante para destacar, y es que en este post que hace Donald Trump en su cuenta de Truth Social, comparte justo una imagen donde este centro, el Ronald Reagan President Foundation and Institute, pues habla justo de que fue el gobernador de Ontario,
de allá de Canadá, este gobernador polémico, Doug Ford, que ha hablado, por ejemplo, que al inicio de que empezaban las tensiones comerciales con Donald Trump, él pedía que se sacara a México del acuerdo comercial y que negociaran Estados Unidos y Canadá este acuerdo. Pues este instituto, y de lo que habla de Donald Trump, de esta campaña contra los aranceles que está difundiendo Canadá, pues viene justamente de este gobernador de Ontario, Doug Ford, y pues de ahí viene esta campaña por la que ahorita, en estos momentos, Donald Trump está informando que termina o da por terminadas en este momento las conversaciones comerciales con Canadá. Obviamente aún no sabemos, y por supuesto no tendría por qué incluir a México, pero hay que recordar que este personaje, el gobernador de Ontario, pues era el que llamaba a sacar a México de las negociaciones. Es más, hasta despectivamente hablaba que México y Canadá no eran iguales, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo que no, y en los últimos meses se ha visto que al menos en las negociaciones el trato no ha sido el mismo. Con Trudeau el trato era un trato muy hasta denigrante, totalmente diferente al trato que había en su momento con el presidente López Obrador y con la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora con este nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, como que Trump le ha bajado, porque el primer ministro canadiense también le ha bajado a la negociación. Y aún así, las negociaciones son muy diferentes de las que tiene Donald Trump con Canadá que las que tiene con México. Pues Ilse, esa es la información que tenemos para ustedes. Les decimos sigue en desarrollo y qué bueno que se quedaron con nosotras para informarles pues en tiempo real. Síganse informando en Sin embargo MX para más detalles al respecto. Pero bueno, previo a estas negociaciones y previo a que se acaben estos 90 días que había dado Donald Trump sobre los aranceles, van dos mensajes, uno contra Canadá, que es el que hace unos momentos Trump, y el que también hizo hace un rato contra México. Entonces, pues presión. Vamos a ver qué más va surgiendo en las próximas horas. Manténganse muy bien informados en Sin embargo MX y nosotros lo vemos el día de mañana.